Bueno, buen día para todos. Vamos a continuar con la clase correspondiente a la materia resonancia magnética. En este sentido, vamos a dar el tema que lleva a la potenciación de la imagen. Por un tiempo me voy a hacer cargo de la asignatura Resonancia Magnética Nuclear. Vamos a seguir el mismo protocolo que seguía el profesor Sosa Pedro. Vamos a retomar algunos conceptos básicos, algunos contenidos vistos y desarrollados en clases anteriores para ir enlazando y así continuar tema tras tema y no dejar ningún concepto fuera y que no se comprenda. Bien, es importante que lo vayan llevando, siguiendo el día a día, la asignatura, como siempre digo, hay que revisarla diariamente, mirar los videos detenidamente todos los días e ir sacando los conceptos y las cuestiones relacionadas a cada uno de los temas para así ir comprendiendo cómo debe ser cada uno de estos temas que se van a ir complejizando un poco más a medida que vayamos avanzando. Como les dije entonces, vamos por un tiempo, me voy a hacer cargo de la asignatura, así que sin más nada que decir, obviamente que las dudas y consultas que tengan lo pueden hacer a través del foro de consultas de la asignatura, Resonancia Magnética, y dejarla ahí que a la brevedad posible le estaremos respondiendo. Saben bien que es la herramienta elegida, el medio de comunicación que tenemos los docentes con los estudiantes para poder conectarnos en este tiempo de la virtualidad. No tengan miedo, pregunten, dejen sus inquietudes, porque quizás la duda de uno puede ser la duda de varios. Entonces es importante que lo evacúen de esa manera para que nosotros podamos ir respondiendo a la brevedad posible. Bien, para poder entrar en el tema que lleva, que es la potenciación de la imagen, yo sé que en clases anteriores han visto diferentes conceptos, diferentes temas, y vamos a traer un poco a la memoria algunas de esas clases, principalmente la clase anterior, donde se había hablado ya algo de las potenciaciones, de las secuencias, pero principalmente vamos a ir viendo algunos conceptos y principalmente el sector de la selección de los cortes. Vieron en clases anteriores entonces lo que es, por ejemplo, o cuáles son los elementos necesarios para formar una imagen en resonancia magnética. Básicamente, para poder entender cuáles son estos elementos, yo primero que nada tengo que saber que en resonancia magnética siempre se trabaja con el núcleo del átomo de hidrógeno. Es fundamental entender eso. ¿Por qué? Porque el hidrógeno sabemos que está en la tabla periódica, sabemos que es abundante en el cuerpo humano y sabemos que es impar. Entonces de ahí partimos. Nuestro cuerpo está formado por agua, H2O. Entonces, generalmente, para todos los estudios dentro de la resonancia magnética, dentro de este método de diagnóstico por imagen, se va a utilizar lo que es el hidrógeno como elemento fundamental, ya que, vuelvo a repetir, está en abundancia en el organismo. En segundo lugar, necesitamos de un campo magnético intenso y homogéneo. Eso es básico, es lógica, necesito de un campo magnético para poder realizar. En este caso son los electroimanes que vamos a utilizar en un resonador. En tercer lugar, tenemos a un sistema de gradiente. Este sistema de gradiente va a manejar tres planos importantes. Por un lado tenemos lo que es el plano en Y, el plano en X y el plano en Z.
Estos tres planos, que lo llamamos sistema de gradientes, son fundamentales para luego poder realizar y construir lo que es la imagen propiamente dicha en la resonancia magnética. En cuarto y en quinto lugar tenemos a las antenas. Por un lado, la antena emisora, que es aquella que excita a los átomos de los núcleos de hidrógeno, y eso es fundamental. Yo necesito que se exciten estos átomos para así poder liberar la carga, ¿no es cierto?, y la presión que tiene el interior, ¿no es cierto?, y así formar la señal correspondiente. Pero necesita trabajar en conjunto con lo que es la antena receptora. Esta antena receptora, a diferencia de lo que es la emisora, la emisión en sí, lo que hace es captar la señal que los protones devuelven, ¿sí?, del organismo. Entonces, en síntesis, tanto la antena emisora como la antena receptora trabajan en conjunto, tanto excitando los átomos de hidrógeno como así también captando la señal que los mismos protones de los núcleos de los átomos devuelven del organismo. Teniendo en cuenta estos elementos necesarios para poder formar una imagen, vamos a ver también algunos conceptos como sistemas de radiofrecuencia. Así como les dije al comienzo en la introducción que todo organismo contiene agua, estamos formados por agua, por hidrógeno principalmente, y que es abundante e impar dentro del organismo, ¿no es cierto? Entonces, así como sabemos que el hidrógeno es fundamental para la formación de la imagen, también necesitamos incorporar el término o la palabra radiofrecuencia. Dentro de este método de diagnóstico por imagen, que es la resonancia magnética nuclear, vamos a trabajar mucho y utilizar lo que es radiofrecuencia, simplemente porque es uno de los métodos de diagnóstico por imagen que no trabaja con radiación X, por ende va a trabajar con radiofrecuencia. El sistema de radiofrecuencia se va a dar por medio de bobinas o antenas responsables de tres cosas fundamentales que tienen que tenerlo siempre en cuenta: la generación, la transmisión y la recepción de los pulsos de radiofrecuencia. Yo genero, yo transmito y hago la recepción de los pulsos de radiofrecuencia. A estos tres puntos claves vamos a definirlo como sistema de radiofrecuencia. Como también vamos a tener a las bobinas de gradiente. ¿Qué son las bobinas de gradiente? Simplemente electroimanes. Estos electroimanes se superponen al imán principal. Imanes también, ya lo habrán visto en clases anteriores, hay tres tipos de imanes importantes dentro de la resonancia magnética. Por un lado, lo que es el electroimán superconductivo, el resistivo y el permanente, de los cuales está estudiado y visto que el que vamos a utilizar siempre va a ser el superconductivo. Ahora, teniendo en cuenta estas dos definiciones, estos dos conceptos importantes, también es fundamental que comprendan cómo seleccionar la posición del corte. Cuando hablamos de cómo seleccionar la posición del corte, me refiero al gradiente de selección. Ese gradiente de selección se superpone al campo principal. La intensidad de ese campo, obviamente que va a variar de los pies a la cabeza y viceversa, pero todo lo hace por medio de la radiofrecuencia, ¿sí?, los pulsos de radiofrecuencia, que estos pulsos de radiofrecuencias se reúnen en el corte, en este caso transversal, que yo voy a necesitar. ¿Para qué? Para que la frecuencia de precesión de protones varíe de acuerdo a la intensidad. Entonces, yo voy a trabajar con lo que es spin y precesión, que también son conceptos que ya lo vieron en clases anteriores. Aquel que hace o que realiza su movimiento sobre su propio eje, y aquel que lo hace sobre el eje Z. De acuerdo a eso, ya trabajo con protones, trabajo con el corte transversal, por ende voy a necesitar de la intensidad del campo magnético, que varía, repito, de los pies a la cabeza, y eso hace que los pulsos de radiofrecuencia vayan variando en sí. Como también es importante saber el punto de corte que viene de la señal y cómo permite construir la imagen. Entonces, ¿cómo sabemos el punto del corte para poder saber de dónde viene esa imagen? Simplemente por medio de dos
gradientes. Por un lado el gradiente de fase y por el otro lado el gradiente de frecuencia. Si hablamos del gradiente de fase estamos hablando de filas dentro de una matriz. Y si hablamos del gradiente de frecuencia, estamos hablando de las columnas dentro de una matriz. Cuando hablamos de matriz, estamos hablando del conjunto de píxeles y voxeles, aquel que es el elemento de la imagen y aquel que forma el espesor del mismo. ¿Y por qué traemos matriz a este tema? Porque generalmente, tanto en tomografía computada como en resonancia magnética, vamos a utilizar mucho lo que es la matriz, porque es aquel que va a determinar en definitiva la formación por medio de cuadraditos, la imagen propiamente dicha, por medio de intensidades y la calidad en sí que tenga tanto el píxel como el voxel. Bien, cuantas más señales yo forme, mayor va a ser la capacidad en sí de la imagen y la calidad que tenga en la definición del mismo. Ya vamos a ir estudiándolo de a poco a cada uno de estos puntos. Por medio, entonces, del gradiente de fase y el gradiente de frecuencia, yo voy a poder determinar así el punto de corte de dónde viene la señal, que en definitiva, entonces, nos permite construir la imagen. Por medio de una computadora, de una CPU y un proceso alternativo, que eso hay que tenerlo en cuenta, voy a analizar esta señal, ¿bien? Por medio de estas fases. Ahora, para poder comprender lo que es la potenciación en secuencias de la imagen, yo tengo que saber que, ya me imagino que lo dieron en clases anteriores también, parte de lo que es la potenciación, conocer principalmente las secuencias más usadas, como la T1, como T2, como densidad protónica, entender lo que llamamos cuando hablamos de tiempo de repetición, cuando hablamos de tiempo de eco, a qué llamamos tiempo de repetición y de eco, y cómo va a influir dentro de la formación de una imagen. Entonces, claramente vamos a hacer una descripción breve de lo que sería un tiempo de repetición. Viene a ser entonces el tiempo transcurrido entre el pulso de excitación en sí y la formación del eco. Ya lo vamos a ver en imágenes, pero eso sería el tiempo de repetición. ¿Cuántas veces se repite, ¿sí?, esa señal transmitida? Desde entonces, el pulso de excitación y la formación del eco. Sin embargo, tiempo de eco viene a ser el pulso de 90 grados hasta que se forme una nueva señal. Desde ese punto, de los 90 grados, hasta que se forme una nueva señal. Ese es el tiempo de eco, ¿sí?, de la repetición justamente del anterior. Por eso hablamos también de un ciclo de pulsos. Ese ciclo de pulsos no es más que el pulso de excitación más el eco, ¿sí? Entonces, tener en cuenta el TR y tener en cuenta el TE, ¿sí?, tiempo de eco, que van a favorecer y van a participar constantemente en lo que son las secuencias, tanto en T1, T2 o densidad protónica. También debemos comprender, cuando hablamos de las secuencias, de las potenciaciones, qué margen, ¿sí?, qué rango van a utilizar cada una de ellas. Ya vamos a ir detallando en el tema que vamos a desarrollar en el día de la fecha, pero a modo informativo y ya entrando en lo que es la información, el tiempo de repetición que va a utilizar el T1 va a ser corto. Ya vamos a explicar por qué. Va a manejar un rango de 400 a 600 milisegundos. El tiempo de eco también va a ser corto, va a manejar un rango de 30 milisegundos y siempre nos vamos a manejar con dos referencias anatómicas, por un lado el líquido y por el otro lado la grasa, para poder entender la intensidad dentro de lo que es la resonancia. O es hiperintenso, o es isointenso, o es hipointenso. De la misma manera nos manejamos con el T2, con un tiempo de repetición largo, más o menos de 1500 a 3000 milisegundos. El tiempo de eco va a ser largo también, de 80 a 120 milisegundos, y siempre, como les dije, nos manejamos con la referencia del líquido y lo que es la grasa. En el caso de la densidad protónica, yo lo digo como que la densidad protónica viene a manejar densidades intermedias, porque no es ni
hiperintenso ni tampoco hipointenso. Son densidades en las cuales lo que hago yo es resaltar la calidad de los protones justamente en este sentido. Va a manejar un tiempo de repetición largo de 1500 a 2000 milisegundos y un tiempo de eco corto de 10 a 25 milisegundos. Todo esto tiene que ver con el tiempo que yo le deje o no que realice, ¿no es cierto?, la excitación o relajación de los tejidos. Ya de a poco vamos a ir entrando en el tema. Vamos entonces con potenciación de la imagen. La potenciación para las secuencias de las imágenes vamos a arrancar siempre desde el T2. Debemos comprender que el T1 lo que me facilita es la anatomía y el T2 lo que me facilita es la patología. Entendiendo eso, yo puedo decir que para una potenciación en T2, ¿sí?, para poder visualizar la patología en esa región, el tiempo de repetición, el TR, como les decía en la introducción del tema, tiene que ser largo, es decir, de 1500 a 3000 milisegundos aproximadamente. Ese es un rango, no significa que yo utilice los 1500 y utilice los 3000, todo va a depender del equipo que yo tenga en ese momento, si es uno de campo abierto o si es uno de campo cerrado. ¿Para qué justamente yo necesito que el tiempo de relajación, el tiempo de repetición, perdón, sea largo? Porque yo necesito que la relajación del T1 se haya completado y no influya en sí, de alguna u otra manera, en la señal de la imagen. Necesito que se relaje en T1, que es la anatomía, para poder resaltar así la patología de esa región. Sin embargo, el tiempo de eco también debe ser largo. ¿Por qué? Estamos hablando siempre del rango de 80 a 120 milisegundos, para que esa imagen refleje, y eso es importante, las diferencias que se van a hacer más pronunciadas, ¿sí?, que van a lograr ser más pronunciadas con el T2. Entonces, fíjense, si yo tengo un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco largo, lo que gano es que que la relajación del T1 se complete y no influya en la imagen, como también se noten las diferencias de las imágenes, o se reflejen las diferencias en las imágenes y se vuelvan más pronunciadas. Por eso lo utilizo al tiempo largo en lo que es la potenciación en T2. Y lo más llamativo acá es que cuanto más largo es el T2, más intenso, por eso ponemos entre paréntesis brillante, se va a ver la señal del líquido. Cuando hablamos del líquido, en T2 hablamos de hiperintenso, blanco, y la grasa vamos a verlo hipointenso, color gris. Esa es la diferencia con la potenciación en T1, que el líquido lo vemos hipointenso, negro, y la grasa lo vemos hiperintenso, blanco, ¿sí? Lo contrario, pero totalmente diferenciable en una imagen de resonancia magnética. La potenciación en T2, como les dije, tiempo de repetición largo, el tiempo de eco largo. Acá lo que tenemos son los sistemas de gradientes, como le dije, los tres planos importantes, en X, en Y y en Z, cómo se va a generar, ¿no es cierto?, por medio de spin y precisión también la señal respectiva. En las imágenes ilustrativas, en el margen derecho, podemos observar cómo se va a visualizar lo que sería el líquido y lo que sería la grasa. Reitero, el líquido lo vemos hiperintenso, de color blanco, como vemos acá, los de los ventrículos laterales, los del tercer ventrículo en sí, y la grasa lo vamos a ver hipointenso, color gris. Esto sería una imagen entonces de un corte sagital del cerebro. La secuencia que vamos a tener en este sentido sirve para evaluar entonces la patología en sí. Cuando entremos en potenciación en T1, el tiempo de repetición que va a contener esta secuencia tiene que ser corto, de 400 a 600 milisegundos como un rango importante, y sirve para resaltar las diferencias en la señal de relajación en T1 de los tejidos. Y eso ya nos lleva a algo familiar en lo que vimos en la potenciación en T2, cuando necesitábamos en el tiempo de repetición la relajación del T1, pero en ese caso era un tiempo largo. Acá necesitamos que el tiempo sea corto para que se resalten las diferencias. Sin embargo, el tiempo de eco debe ser corto, ¿sí? Debe ser corto.
30 milisegundos máximo sería el rango que vamos a utilizar, y esto justamente cuanto más corto sea, yo evito que se manifieste el efecto del T2. El efecto T2 significa resaltar la patología de la región lo más rápido posible. Entonces yo debo evitar eso, justamente teniendo un tiempo de eco corto. Cuanto más corto es el T1, más intensa la señal de la grasa. Y eso es lo que yo debo generar en este sentido, en esta potenciación, en esta secuencia. Poder visualizar la anatomía correspondiente, porque para lo patológico ya tengo la secuencia correspondiente, que es la T2. Ahí lo tenemos en la imagen, siempre con el sistema de gradiente, con los 3 planos. Como les acabo de mencionar, se usa para evaluar la anatomía, y ahí tenemos las imágenes correspondientes para poder resaltar siempre las referencias anatómicas, o es el líquido o es la grasa. El líquido entonces hipointenso, fíjense, a diferencia, si pudieron observar la imagen anterior en potenciación en T2, veíamos que el líquido era hiperintenso. Acá lo que encontramos es una señal en hipointensidad, ¿sí? Y la grasa lo vemos hiperintenso, todo lo alrededor de color blanco. Esa es la diferencia entonces entre los dos. ¿Y por qué necesitamos un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco corto? La tercera que vamos a tener es la potenciación en densidad protónica. Para una potenciación en densidad protónica, siempre el tiempo de repetición tiene que ser largo. En este caso va a ser largo. Bien, el tiempo de repetición largo debe ser de 1500 a 2000 milisegundos, para que la relajación del T1, y volvemos siempre a lo mismo, porque es la base, es la anatomía, se haya completado y no influya en la señal de la imagen. Es como que al comienzo, cuando hablábamos de lo mismo. Sin embargo, el tiempo de eco debe ser lo más corto posible, de 10 a 25 máximo, para que estas diferencias que también hablábamos en las anteriores potenciaciones no hayan tenido tiempo de manifestarse. Si una vez que la señal en T2 se manifiesta, ya no me sirve, porque justamente acá lo que gano es con determinar la densidad de los protones de los tejidos. Entonces, cuanto más se manifieste en T2 la patología, es imposible que yo pueda determinar con exactitud la densidad de los protones de los tejidos. Ahí lo tenemos, el tiempo de repetición entonces largo, el tiempo de eco corto, y obviamente donde hay muchos protones tendremos mucha señal, y donde no hay protones no habrá señal. Entonces ahí vemos como en la imagen, al tener densidades intermedias, yo no hablo de hiperintensidad o de hipointensidad entre el líquido y la grasa, sino simplemente un conjunto de estos que me pueden determinar en sí la densidad de los tejidos, ¿sí? De los protones de los tejidos. La comparación de las imágenes en ambas secuencias, tanto T2 y T1, es lo que proporciona siempre la información de la lesión, y es lo que venimos hablando desde el comienzo. Si uno me proporciona la anatomía y el otro me proporciona la patología, es como que trabajan en conjunto, y por más que yo diga que son potenciaciones, son secuencias diferentes, en definitiva terminan trabajando paralelamente para proporcionar así la información de la lesión. La densidad protónica es una secuencia intermedia. Fundamentalmente lo que detecta, como les decía también en su momento, es la calidad de los protones. Por eso no es ni hipointenso ni tampoco hiperintenso, porque lo que yo determino acá es la calidad en sí de ambos. Los parámetros técnicos para potenciar la imagen, vamos a tenerlo entonces siempre en tiempo de repetición y en tiempo de eco. Como vemos acá el T1 que me describe la anatomía, entonces tiempo de repetición que vamos a tener en este sentido en el T1 va a ser corto, y el tiempo de eco en el T1 también va a ser corto. Tengan en cuenta siempre la referencia, en este caso el líquido y la grasa. Fíjense el de T2 acá,
en este sentido, en esta imagen, cómo resalta lo que es el líquido hiperintenso de los ventrículos laterales, y vemos también la grasa hiperintensa de color gris. Sin embargo, la densidad protónica, el que se encuentra acá arriba, es de densidades intermedias y sirve entonces para la calidad de los protones, ¿sí? Resaltar o potenciar lo que es la calidad de los protones de los tejidos. ¿Cómo reconocer una imagen de resonancia magnética según su potenciación? La relajación es importante tanto en T1 como en T2. Vamos a tener relajaciones longitudinales y transversales. Ambos son fenómenos y aparecen luego de un pulso de radiofrecuencia, es decir, la captación por medio de las antenas, como les dije, emisoras que excitan los núcleos de los átomos de hidrógeno, aquellos receptoras que vuelven a reenviar el pulso recibido. Entonces lo que observamos acá es simplemente los planos, en este caso en X, en Y y en Z, cómo se puede producir la relajación de los tejidos y el tiempo en T1, como así también la relajación de los tejidos en el T2 y el tiempo utilizado. Vemos en el cuadro del margen inferior algunos más importantes como el líquido cefalorraquídeo o el tejido graso, y cómo lo vemos tanto en T1 y en T2, pero en equipos diferentes. O es en un Tesla o es en 1.5, pero en T1 o en T2, donde vamos a tener el rango diferente para cada uno de ellos, siempre por lo mismo. O es la visualización de la anatomía o es lo que yo necesito observar la patología correspondiente. Entonces de ahí voy a tener esa diferencia muy común. Se considera en este sentido la magnetización transversal como un pequeño, transversal hacia abajo, ¿no es cierto?, como un pequeño imán, y analizando esta imantación luego del pulso de radiofrecuencia, vemos que lo describe dentro del plano transversal. Todo esto aparece en un campo magnético con una corriente eléctrica en una bobina o antena. Entonces en la imagen podemos observar cómo se va a producir el intercambio de señales colocando la antena correspondiente en una de las regiones articulares para así poder favorecer, ¿no es cierto?, la excitación de los átomos de hidrógeno y la posterior descarga del mismo. Entonces, eso viene a ser la magnetización transversal. Es un imán que intercambia pulsos de radiofrecuencia, lo describe a través de un plano transversal utilizando un campo magnético giratorio, y esto induce siempre una corriente eléctrica en una bobina o en una antena. Para la densidad protónica voy a tener el tiempo entonces de repetición largo, máximo 2000 en este sentido, 1500 a 2000, y un tiempo de eco entonces corto de 10 a 25, en este caso vamos a trabajar con 10 milisegundos. Recuerden que cuando hablamos de repetición y eco estamos hablando de un punto de excitación al otro, y en el caso del tiempo de eco estamos hablando del pulso desde los 90 grados hasta que se forme o se tome una nueva señal. Bien, entonces es fundamental para poder entender la densidad protónica y resaltar la calidad de los protones de los tejidos. En el T2 entonces, reiteramos, tiempo de repetición largo, en este caso 3000 milisegundos, vemos los pulsos de 90 grados, cómo se va a producir y el tiempo necesario, ¿no es cierto?, de la curva, y vemos el tiempo de eco también largo en este sentido, máximo 100 entonces. Recuerden que puede ir de los 80 a 120 milisegundos, y nuevamente tenemos acá el pulso de los 90 grados. Reitero, el tiempo de repetición es el que transcurre desde el pulso de excitación y la formación del eco, y sin embargo el tiempo de eco viene a ser ese pulso de 90 grados como lo visualizamos en la imagen hasta que se tome una nueva señal. En el T1 lo mismo, tenemos tiempo de repetición corto y vamos a tener un tiempo de eco corto en el cual máximo 500 milisegundos, máximo 30, y vemos exactamente lo mismo, tanto
lo que es el punto de excitación hasta que se genere una nueva señal a lo que es el punto clave, ¿no es cierto?, de los 90 hasta que se genere una nueva señal correspondiente. Ahí tenemos imágenes, cómo se puede visualizar en el mismo corte, en T1 y en T2, el cerebro. Entonces el T1, vamos a observar el líquido hipointenso, como lo vemos ahí, y la grasa lo observamos hiperintenso, blanco. Sin embargo, en el T2, para visualizar la patología correspondiente, empieza a resaltarse ese color blanco, esa hiperintensidad. Por eso hablamos de que el líquido es hiperintenso a comparación del líquido en el T1. Claramente, como les dije al comienzo, las potenciaciones, cómo poder describir estas potenciaciones en la secuencia de las imágenes en resonancia magnética, claramente está dado por el T1, T2, densidades protónicas y otras dos más que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con el FLIRE y con el STIR, ¿sí? O es supresión de líquido o es supresión de la grasa. Son secuencias entonces que voy a necesitar para poder favorecer así a la formación de la imagen y poder visualizar correctamente. Ahí lo tenemos en T1 y en T2 a la región abdominal, donde observamos claramente siempre la hiperintensidad o la hipointensidad correspondiente, tanto en uno como en el otro, siempre teniendo en cuenta que en uno veo la anatomía y en el otro la patología. Acá tenemos en T1 y T2, en un corte sagital a la columna vertebral, más precisamente a la región de la columna dorsal, donde observamos entonces en el T1 lo que es el líquido hipointenso en ambos lados y la grasa hiperintensa, y en el T número 2, en el T2 observamos el líquido hiperintenso y la grasa hipointensa, color gris. ¿Está? Entonces, claramente es identificable, se puede visualizar bien las secuencias diferentes en ambos, pero tengan en cuenta que en definitiva terminan trabajando en conjunto. Ahí tenemos en un corte axial a una vértebra dorsal, en este caso la columna dorsal en T1 y en T2, donde observamos principalmente el cordón medular, el líquido cefalorraquídeo que va a circular por el interior del cordón medular, del agujero, en este caso vertebral, y observamos cómo es la densidad, ¿sí? En este caso, hiperintenso o hipointenso respectivamente. Acá tenemos un corte sagital, pero de la columna lumbar, donde observamos siempre lumbar, y en este caso cervical, vamos a observar el líquido. Fíjense, entonces acá tenemos hiperintensidad en lo que es el líquido cefalorraquídeo de la columna, en este caso cervical, importantísimo, y tenemos la grasa hipointensa color gris. Como se encuentra alrededor la captación de las señales correspondientes. Y en el T número 2 acá de la columna lumbar, exactamente lo mismo. Resalta lo que es el líquido hiperintenso, siempre por medio de la relajación o no de los tejidos. Cuanto más tiempo o no yo dé para que se relajen así los tejidos y pueda favorecer la señal. T2 sagital de cerebro, T1 sagital de la columna lumbar. Claramente hay diferencia en las imágenes, siempre como referencia entonces en relación a el líquido y en relación a lo que es la grasa. Densidad protónica, fíjense, de cerebro, y lo que es el T1 de cerebro, claramente el líquido siempre va a resaltar dentro del T1, que es la anatomía, resalta entonces con una hipointensidad bastante definida. En lo que es la densidad protónica, para resaltar los tejidos o los protones de los tejidos en este caso, fíjense, vuelvo a reiterar, no es ni tan hiperintenso ni tan hipointenso, por eso son densidades intermedias correspondientes. Acá tenemos un T1 sagital de rodilla, acá tenemos una densidad protónica
de un corte sagital de rodilla y podemos observar claramente una y otra. Si bien son secuencias diferentes, reitero, van a trabajar en conjunto algunas de ellas para poder favorecer así a la visualización y diagnóstico de la patología que pueda llegar a tener ese paciente. La densidad protónica de un corte sagital de rodilla claramente me tiene que dejar a entrever la calidad de los protones de los tejidos, tiene que resaltar. Si no lo hace en este sentido, voy a tener que buscar algunas otras dos secuencias más utilizadas para poder resaltar y dejar que se vea lo que yo necesito en esa imagen. En el T1, entonces, en el corte sagital, reitero, líquidos, esto es una articulación, por ende va a haber líquido sinovial, membrana sinovial, va a haber lo que es bastante densidad en esa región, necesito de la anatomía, por eso el líquido va a ser hipointenso, ¿bien? Y la grasa hiperintensa alrededor, ¿sí? Ahora, si vemos lo que es el T2, obviamente que en este sentido no hay acá en esta imagen, pero claramente va a ser lo contrario. T2 de un corte sagital de cerebro y T1 del mismo corte, claramente está diferenciado lo que es una secuencia de la otra con el líquido y con la grasa, qué es lo que resalto en uno y qué es lo que resalto en el otro, qué es lo que voy a observar claramente en el T2 si yo necesito de la patología y qué es lo que voy a observar de acuerdo a las densidades en lo que es el T1. Bien, el tronco encefálico entonces, los pedúnculos cerebrales, protuberancia anular, bulbo raquídeo, el tronco encefálico, cerebelo, la hoz del cerebro, el cerebro en sí. Tenemos los pliegues cerebrales, los surcos cerebrales, la parte del tálamo, hipotálamo, ¿sí? El cuerpo calloso, vamos a observar líquido, abundante líquido, y obviamente el líquido cefalorraquídeo circulando por el cordón medular correspondiente. Acá tenemos un T1 y T2 de una región del hombro, donde también al ser una articulación móvil, al ser una articulación diartrósica del género enartrosis, yo voy a contener líquido sinovial, membrana sinovial, eso en cualquier articulación ocurre lo mismo, donde yo tenga bastante movilidad seguramente va a existir líquido sinovial, y eso es lo que me va a permitir a mí poder captar o no las señales, teniendo en cuenta, reitero, que en resonancia magnética utilizo los protones de los átomos de hidrógeno, abundante en el organismo, que sirve para captar las señales correspondientes. Acá tenemos de pelvis, de la región de la pelvis, tanto en T1 como en T2. Acá vamos a ver las señales de tejidos y órganos para que tengan en cuenta, a modo informativo, en T1 y en T2, y las densidades o las señales en blanco, gris y negro, cuáles son esas regiones más importantes. Ejemplo, en color blanco siempre la grasa, la hemorragia subaguda, el contraste magnético y la sustancia blanca. El contraste magnético es uno de los temas que vamos a ver a continuación en la próxima clase, qué tipo de medio de contraste y cómo se utiliza dentro de resonancia magnética. En el caso del T2, vamos al líquido cefalorraquídeo, orina, quistes, tumores, etc. De la misma manera, entonces, en gris y en negro, aquellos lugares comunes que tenemos en señales de tejidos y órganos. Vamos a la supresión de líquido cefalorraquídeo en T2. Para suprimir el líquido yo necesito de la cuarta secuencia, potenciación en secuencia, que les hablé que es el FLAIR. Cuando hablamos de supresión de líquido vamos a utilizar el FLAIR. Es muy utilizado por los neurólogos, por la neurología en sí, utiliza un tiempo de repetición de 2200 milisegundos porque anula de esa manera la señal del líquido, y un tiempo de eco de 120 milisegundos aproximadamente, porque de esa manera yo pondero, hago resaltar el parénquima cerebral correspondiente. Por eso es importante, si yo quiero visualizar esa patología, pero sacando el líquido, que es lo que me está molestando, me está impidiendo poder observar la imagen, voy a hacer en el FLAIR, ¿no es cierto?, la supresión de líquido potenciado siempre en T2.
Entonces, secuencia potenciada ante 2, a la vez se anula la señal del líquido y permite así detectar con mejor precisión las lesiones hiperintensas del parénquima. Ahí lo tenemos a la imagen, vamos a suprimir el líquido, por eso hacemos potenciadas entonces en la secuencia potenciada en T2, que tiene que ver con la patología, entonces suprimo todo el líquido correspondiente y yo voy a poder resaltar así aquellas lesiones correspondientes en la región en sí en particular. Y el otro que nos quedaba era lo que es la secuencia en STIR, que es la supresión del tejido graso, siempre fíjense en T2, porque se potencia siempre en T2 porque hablamos de la patología. Utiliza entonces un tiempo de repetición de 150 milisegundos, siempre es ponderado en T2 y el tiempo de eco es largo al fin de obtener el contraste correspondiente. Esto se utiliza siempre para poder evidenciar las enfermedades inflamatorias o generalmente aquellas inflamaciones en sí de esa región. Y ocurre lo mismo que en el flyer, supresión del líquido, acá voy a suprimir el tejido graso en sí para poder dejar a entrever las lesiones. La secuencia T2 entonces, a mayor parte de la patología se ve hiperintensa en T2, pero si esa patología se encuentra en zonas donde hay alta cantidad de grasa, obviamente que se va a dificultar. Puede eliminar la señal de la grasa con técnica de la supresión. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una lesión en particular en alguna parte precisa, donde no me deja visualizar la patología correspondiente porque me suprime, me comprime, me tapa lo que es el tejido graso, voy a utilizar lo que es la secuencia STIR, supresión del tejido graso potenciada siempre en T2, para poder eliminarlo, oprimirlo y poder visualizar correctamente la estructura que necesito. Ahí observamos entonces en el gráfico A y en el gráfico B cómo quedaría con la supresión del tejido graso correspondiente. De esa manera entonces estamos finalizando esta primera entrega de potenciación de las secuencias en resonancia magnética. Reitero, tómenlo con la mayor responsabilidad posible, diariamente traten de sacar todos los contenidos, todas las informaciones y conceptos básicos de cada uno de los videos, llévenlo al día, porque al igual que cualquier otra materia, se va complejizando día a día los temas correspondientes del mismo, y es una materia cuatrimestral. Dudas e inquietudes entonces lo tienen en el foro de consultas, estamos a su disposición, y nos vemos entonces en la próxima entrega que vamos a tratar en resonancia, que tiene que ver con el medio de contraste utilizado en resonancia magnética, modo de administración y cómo lo veo y de qué manera voy a utilizarlo en este método de diagnóstico. Bien, espero entonces se haya entendido la clase. Nos vemos la próxima con el siguiente tema.